Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad número 6, semana 3. Vamos con la anticipación. Va. Actividad 1 en pares. Leemos la información. Esta se titula Literatura existencialista. Contexto histórico. Siglo XIX. La industrialización y avances tecnológicos. Características. Bueno, la número 1, la existencia se antepone a la realidad. Bueno, como número 2, la angustia se apodera del individuo ante la vida. Actores y obra. Existencialista. ¿Va? Miguel de Unamuno, Niebla, 1914. Albert Camus, Los Justos, 1949. Y Calígula, 1945. Álvaro Menem, Del Real, Luz Negra, 1962. ¿Va? Resolvemos. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Justificamos nuestra respuesta. Es un cuadro sinóptico, porque presenta la información de una forma clasificada para comprensión del texto. Comprensión del texto. ¿Cuáles son las ventajas de presentar la información de esta forma? Explicamos. Facilita la comprensión al presentar la información de forma resumida y estructurada. Ayuda a organizar ideas, permite organizar conceptos de manera jerárquica o temática. Bueno, otra ventaja sería facilita el estudio. Al tener la información resumida es más sencillo repasar y recordar. Bueno, sí, tiene mucha razón. Va. Siguiente dice. ¿En qué situaciones es útil presentar la información de esta manera? Argumentamos. Un cuadro sinóptico es útil cuando quieres organizar la información de manera resumida, también para comparar ideas, mostrar relaciones entre conceptos o simplemente para tener una visión general de un tema. Es una herramienta útil para estudiar, planificar o presentar información de forma ordenada y fácil de entender. ¿Va? ¿Qué aspectos debemos tomar en consideración al momento de hacer este tipo de organización gráfico? Explicamos. Al ser un cuadro sinóptico debemos pensar en qué información queremos incluir y cómo organizarla. De manera clara y ordenada. Es importante identificar las ideas principales y secundaria, usar colores o formas para destacar la información y asegurarnos de que la estructura del cuadro sea fácil de entender para quien lo lea. O sea, no le cuesta leerlo. ¿Va? Aquí está el concepto, las ideas principales, las ideas secundarias, el tema principal. ¿Va? Ahí se puede clasificar. ¿Va? Y también los objetivos también. ¿Va? Continuamos. Hoy sí vamos con el tema. El cuadro sinóptico. Actividad 2. Leemos la información. El cuadro sinóptico es un resumen esquematizado del contenido expuesto en un texto. Cumple con el objetivo de tener una visión gráfica del contenido ordenado y jerarquizado de un tema. Características. Características. Organiza un escrito jerarquizado de las ideas centrales, secundarias y complementarias. Se emplean llaves o tablas para identificar la descendencia y jerarquía de ideas. Suelen contar con un promedio de dos o tres ideas principales, de las cuales se desprenden ideas secundarias y complementarias. Se desarrollan siempre de izquierda a derecha. Elementos que deben contener tu cuadro sinóptico. Vamos a ver los elementos que tiene que tener el cuadro sinóptico. Idea general, idea principal o a destacar. Ideas secundarias, ideas derivadas de la idea general. Idea complementaria, idea derivada de las ideas secundarias. Llave o cuadro. Se emplea en las llamadas llaves para identificar la jerarquía entre ideas, aunque también pueden utilizarse otros elementos. Jerarquización. En los cuadros sinópticos las ideas están dispuestas por orden de importancia de izquierda a derecha. Las ideas principales ocupan los lugares más a la izquierda en la estructura gráfica. Ejemplo, tenemos el cambio climático. Es un cambio en el clima atribuido directamente o indirectamente a las actividades humanas, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a los cambios regulares que de forma natural se dan en el planeta. Causas. En lo anterior leímos el concepto, vamos con las causas. El ser humano es el responsable del
cambio climático. Bueno, no del todo, ¿va? Pero recuerde que también hay consecuencias naturales también, ¿va? Ah, las causas, deforestación, aumento de gases de efecto invernadero, sobrepoblación, ¿va? Consecuencias, consecuencias, los ecosistemas están en riesgo de desaparecer. Aumento de la temperatura media y la disminución de las precipi- precisi- precipitaciones, se nos traba la lengua, que está creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. Vamos a ver las ideas secundarias. Acidificación y la contaminación del agua, devastadores fenómenos meteorológicos, muerte, muerte, migración y extinción de animales. Wow. Comunicamos nuestra duda. Continuamos. Hoy vamos con el artículo de revista. Vamos a ver. Actividad 3. Leemos la información. Los artículos de revista. Vamos a ver la definición. El artículo de revista tiene características informativas, instructivas y descriptivas. Principalmente expone ideas organizadas sobre un tema o una problemática de interés. El contenido puede ser estructurado de forma general o especializada, según lo abordado en el artículo. Así será el tipo de lector que se interese en leer. Concepto. Concepto, la empresa de la fea más bella. No, que era concepto, este es concepto. Es un escrito en el que un especialista expone sus hallazgos o un punto de vista particular sobre una cuestión de relevante. Característica. Expone un punto de vista sobre una cuestión actual. Analiza un hecho para orientar, plantear una tesis con la que se defiende o ataca una posición u opinión. Después vamos a explicar esto. Finalidad, informar, entretener o persuadir al lector sobre un tema específico de interés. Elementos paratextuales de un artículo de revista. Portada, título, subtítulo, nombre de los autores, entradillas, imágenes, estilo de presentación, una o tres columnas, palabras clave, estructura interna, introducción de la tesis o exposición, argumento o y conclusión. Esa es la estructura. Contestamos. Explicamos con nuestras palabras en qué consiste el artículo de revista. Es un texto escrito por una persona experta en un tema específico. Se presenta información detallada y actualizada sobre un tema, con el objetivo de informar, analizar o discutir sobre dicho tema. Suelen tener una estructura clara, con introducción, desarrollo y conclusión, y puede incluir imágenes, para que entienda y se vea más bonito. ¿Cuál es la importancia de las revistas en los medios de comunicación? Explicamos. Porque ofrecen información detallada, especializada sobre diferentes temas. Permiten a las personas mantenerse actualizadas, aprender cosas nuevas, entretenerse. Además, las revistas pueden tener un diseño atractivo que llama la atención de los lectores. ¿Qué quiere decir esta característica de los artículos de revista? Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión. Significa que cuando alguien plantea una tesis está presentando un argumento para apoyar o punto de vista específico. Es como decir que están expresando su opinión sobre algo y tratando de convencer a los demás de que están en lo correcto. Aunque esté mal, pero tiene sus cuestiones para defender sus cosas. Continuamos. Hoy vamos con esta cosa tan fea. Lo peor que si leemos el texto dice que esta es una momia, una momia peruana. Pero así que está fea, que al extremo que dicen que a las mujeres embarazadas les prohibieron ver eso allá en Europa. Bueno, leamos. El grid va. Actividad 4. En par. Leemos el artículo, identificamos su estructura. Vamos a ver cómo sería su estructura aquí. Veamos. Pero antes de hacer eso, lo vamos a leer primero. Este artículo se titula El grito
el grito más famoso de la historia del arte. Veámoslo. Todo el mundo conoce la pintura. El grito de Edvard Munch, Noruega 1893. Sobre él abundan los libros, tesis y posts en Internet. Todos podemos sentirnos identificados con su mensaje, que el humano moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial es un mensaje universal que trasciende de sexo, raza y nacionalidades. Por ello, el grito es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. Munch se inspiró en su propia vida, atormentada, una tragedia sobre un padre severo, una madre muerta y unas hermanas enfermas. El propio Munch nos cuenta de dónde surgió la idea en su diario de 1892. Paseaba por un sendero, dice el diario, con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se teñó de rojo. Sangre, sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esta impresión o expresión la acabó plasmando en este cuadro, que en principio iba a ser la figura de un hombre trajeado, pero tras una visita a París donde vio a una momia peruana, decidió cambiar al protagonista para universalizar aún más su mensaje existencialista. ¿Quién diría que una momia iba a posar para un cuadro? Bueno, por supuesto, se ven también las influencias de la obra de Van Gogh en Munch. Pudo ver en París al ver la pintura del holandés. El noruego supo al fin cómo plasmar emociones profundas. El viaje a París le cumbió bastante. Tomen nota futuros artistas, dice. La obra, aunque no es muy bonita, claro que sí está horrible esa momia, tuvo un enorme éxito de críticas. La gente iba a ver el cuadro en masa y hubo ciertas controversias. Incluso se aconsejó a las mujeres embarazadas que no visitaran la exposición. Bueno, se iban a asustar. Al final se convirtió en uno de los cuadros más famosos de final del siglo XIX, que evoca los futuros horrores que se avecinaban en Europa y hoy en día es considerada una especie de Mona Lisa moderna. Emilia Bolaño. Sí, mamá, así como hacen los Simpsons, que dicen que predicen el futuro. Así imagino que hicieron con este cuadro. Los horrores de Europa. Ya vamos a explicar qué horrores. Primero vamos a ver la estructura, cómo está hecha. Esto sería el grito, sería el título. El grito más famoso de la historia del arte sería el subtítulo. Esta parte de aquí, donde dice todo el mundo, hasta donde dice historia de arte, sería la introducción. Desde donde dice Munch sería argumentos. Esto también sería otro argumento. Estos serían otros argumentos sobre el cuadro. Y al final tenemos la conclusión. Aquí tenemos Emilia Bolaño, sería la autora. Resolvemos. ¿Qué sucesos inspiran a Munch para la creación de la pintura? Munch se inspira en su propia vida, atormentada, una tragedia sobre un padre severo, eh, una madre muerta, unas hermanas enfermas. La pintura refleja sus sentimientos de miedo y desesperación. Imagino con el tipo de en forma de momia. Pues sí, pero este es el horror. Ya vamos a definir por qué tiene desprecio. Contestamos las siguientes preguntas. ¿Por qué esta pintura se considera existencialista? Se considera así porque muestra a una persona gritando con angustia y soledad, lo que refleja la preocupación por la existencia y el sentido de la vida. El artista quería expresar la ansiedad y el vacío que a menudo sentimos en la vida, lo que son temas importantes en la filosofía existencialista. ¿Qué quiere decir cuando indica que el viaje a París le cumbió bastante a Munch? Esta frase significa que el viaje a París fue muy provechoso o valioso o valió la pena para Munch. Es decir,
Le resultó beneficioso y satisfactorio porque su pintura, el grito, se volvió famosa en ese lugar, París. ¿A qué suceso futuro hace referencia el cuadro de Munch? Ya que se pintó en 1893, podemos pensar que anticipó los dos desastres más grandes de la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, allá en Europa. ¿Cuál es la finalidad de la autora con la escritura del artículo? Es entretener e informar con información de una pintura. Imagínense saber que una momia posó como modelo para un cuadro. Hacemos un cuadro sinóptico de la información del texto del grito. Artículo sobre la pintura El Grito. El cuadro fue hecho por Edvard Munch, Noruega, 1893. Es un mensaje universal que trasciende de sexo, razas y nacionalidades. Munch se inspiró en su propia vida atormentada, una tragedia sobre un padre severo, una madre muerta y sus hermanas enfermas. El propio Munch nos cuenta de dónde surgió la idea en su diario en 1892. Ahí relata de cómo salió. El personaje es una momia peruana para universalizar aún más su mensaje existencialista. Es uno de los cuadros más famosos del final del siglo XIX, que evoca futuros horrores que se avecinaban en Europa. Así podemos hacer nuestro cuadro sinóptico. Continuamos. Ahora vamos con el análisis morfosintáctico. Actividad 5. Leemos la información. La morfosintaxis. En la comunicación oral o escrita se emplean palabras, frases o oraciones de acuerdo con lo que se desea compartir. Cada palabra que se utiliza pertenece a una categoría gramatical específica. Sustantivo, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones, artículos o determinantes. Cuando se analizan las funciones del sujeto, de quien se habla o hace acción, del predicado, la acción que hace el sujeto, de los complementos directos, quien recibe el efecto de la acción, indirectos sobre quien recae la acción de manera indirecta, y circunstanciales, lugar, tiempo, modo, de una oración se está realizando en un análisis sintáctico. En el cambio, cuando se estudian los segmentos en los que se divide el sujeto y el predicado, se le lleva a cabo el análisis sintáctico, en el cual se identifican los sintagmas nominales, verbales y preposicionales. En otras palabras, al estudio de las oraciones según la categoría gramatical y según las funciones que desempeñan en la oración, se le denomina análisis morfosintáctico, morfológico, sintáctico o sintáctico. Ejemplos de análisis de oraciones simples. Tenemos Clara pinta la casa. Clara sería el sustantivo, sintagma nominal, núcleo del sujeto y sería el sujeto Clara. Pinta sería el verbo, sintagma verbal, núcleo del verbo. La pinta. La casa. La sería la sería determinante o el artículo. Casa sería el sustantivo. Todo esto sería el sintagma nominal. Sería el complemento directo. Y todo esto desde pinta la casa sería el predicado. Siguiente. La obra fue un éxito. La sería el determinante. Obra sería el sustantivo. Fue sería el verbo. Un sería el determinante. Éxito sería el sustancial. Tanto la obra sería el sintagma nominal. Fue sería el sintagma verbal. Un éxito sería el sintagma nominal. La sería el núcleo del sujeto o nominal sujeto. Creo que sería nominal sujeto. Obra sería el nominal sustantivo. Todo esto en la obra sería el sujeto. Bueno, fue un éxito, sería el núcleo, el núcleo verbal. Un éxito sería el complemento directo. Fue un éxito, sería todo esto abarcaría lo que es el predicado. Analizamos las oraciones simples. Vamos a hacer estas dos. Munch pintó el grito.
¿Cómo nos quedaría eso? Va. Muy pintó el grito. Esto sería muy, sería el sustantivo, sería el sintagma nominal, el, el núcleo del sujeto va, much, y sería el sujeto, much sería todo, abarcaría lo que es el sujeto. Pintó sería el verbo, sería el sintagma verbal y el núcleo verbal. Va. El grit, va, él sería el determinante, grito sería el sustantivo. Todo esto sería el sintagma nominal. Sería el complemento directo y predicado. Pintó el grito sería el predicado. Vamos, la gente veía el cuadro. La sería el determinante, la gente sería el sustantivo. Todo esto abarcaría el sintagma nominal. La sería el nominal sujeto y agente sería el nominal sustantivo. ¿Va? La gente sería el sujeto. Veía sería el verbo, sintagma verbal y el núcleo verbal. ¿Va? Veía el verbo. Él sería el determinante, el cuadro sería el sustantivo. Todo esto sería el sintagma nominal, complemento directo y también veía el cuadro sería el predicado. Continuamos. Hoy vamos con esta parte. Signos no verbales. Signos no verbales son todos aquellos que no tienen que ver nada con escritura, ni tienen que ver nada con la voz. Actividad 6. Con el docente leemos y analizamos la información. Los signos no verbales y paralingüísticos. Los seres humanos, al momento de entablar una conversación, utilizan palabras. Sin embargo, también se comunican información a través de los gestos del rostro. Por ejemplo, el ceño fruncido, el contacto visual, al minimizar o dilatar las pupilas. Ver o no ver a la cara del interlocutor o con los ademanes o movimientos que se hacen con las manos y el resto del cuerpo, como acercarse o alejarse de la persona, quedarse estático o moverse demasiado. Todo esto que puede llevarse a cabo de forma voluntaria o involuntaria contribuye a que las personas que escuchan comprendan mejor el mensaje que desea comunicar o a que no lo reciban de la mejor manera. Por tanto, es necesario tomar conciencia de los gestos, los movimientos y el tono de voz cuando se desea comunicar algo. A todo ello se le denomina signos no verbales o paralingüísticos, porque no se emplean palabras. A continuación se presentan los nombres específicos que reciben cada uno de estos signos. Signos no verbales o paralingüísticos. Reciben el nombre de prosódico. Variación de la voz, entonación, intensidad, volumen, ritmo, pausa, timbre. Sinéstico. Gestos y movimientos corporales que se realizan los interlocutores dentro del acto comunicativo. Proxémico. Espacio entre el emisor y el receptor, proximidad o distancia. Elena K. Sanmigia y Amparo Tuzomba. Comentamos con la clase cuál es la importancia de utilizar de esta forma los signos no verbales en la comunicación oral. Sí, porque tengamos, así como vean a la persona, veamos, le está transmitiendo a alguien. Veamos cuando usted habla con alguien y no lo voltea a ver es porque no le interesa o porque está humillada y no desea estar cerca de usted. Así, cosas así. Claro. Actividad 7. Observamos las imágenes y inventamos un diálogo sobre dónde utilizamos alguno de estos gestos. Veamos. ¿Qué quiere decir? Soy fuerte, soy valiente. ¿Qué significa esto? Estos dos dedos hacia arriba significa victoria. Vencedores también. Esto significa te quiero o te amo. Esto quiere decir me gusta y me complace. Esto estoy de acuerdo, estoy contigo. Esto significa, ok, está bien. Este también significa te amo, porque tiene las manos en el corazón, te quiero. Y esto significa bravo, está bien, lo logré. Continuamos. Pues vamos con lo siguiente. Consolidación, actividad 8. Leo el fragmento del artículo de revista. Se titula Agua y cambio climático cada vez más independiente. Comencemos.
bien por enfermedades provocadas por la falta de higiene, conflictos armados por el control de fuentes naturales, deshidratación y, por supuesto, falta de oportunidades y desarrollo a causa de una vida que para muchas mujeres y niñas se reduce a cargar agua desde lejanos kilómetros hasta sus comunidades para cubrir las mínimas necesidades básicas que suponen más de 40 millones de horas cada año, quedándose sin tiempo para estudiar, trabajar o desarrollarse. ¿Cuál es la queja aquí? Que las mujeres en algunos países para ir a cargar, por tener que ir a cargar agua a grandes distancias no pueden trabajar ni estudiar, porque si no tienen agua, ¿cómo van a poder subsistir? Va, sigue diciendo el texto. Un mal reparto y una flagrante falta de infraestructura básica en los países en desarrollo son las principales causas de la falta de acceso al agua, a lo que habría que añadir a este cóctel también la contaminación de las fuentes naturales, el cambio climático que se desertiza una zona o arrasa otra, como monzones o torrentes. A veces las mismas dependiendo de la región y la sobreexplotación de los recursos que seguirá aumentando como consecuencia de la superpoblación. El agua cuenta con objetivos de desarrollo sostenible en Agenda 2030. Como muchos conocen el ODS 6, agua limpia y saneamiento, y junto al ODS el 13 de acción por el clima. Es uno de los más acuciantes, incluso se interrelacionan entre sí. Preocupación a los gobiernos y a la economía mundial, pero sigue sin solucionarse. Cuidar el planeta desde la base. El cambio climático es una causa y efecto de la falta de acceso al agua. Un pueblo que carece de recursos de agua puede verse obligado a esquilmar la tierra en su búsqueda o a emigrar a ciudades donde la superpoblación aumenta el problema de la contaminación, que a su vez incide en el calentamiento global y provoca desertificación y fenómenos meteorológicos extremos. Antonio Espinosa. Resuelvo en el cuaderno y comparto con la clase. Dice la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de acceso al agua? Un mal reparto y una flagrante falta de infraestructura básica en los países en desarrollo son las principales causas de la falta de acceso al agua. Un mal reparto y una flag- flagrante falta de infraestructura. O sea que no hay una estructura que comparte el agua y el mal reparto. Cuando llega, solo le dan a los que le conviene, como siempre. ¿Estoy de acuerdo con los puntos de vista del autor del artículo? ¿Sí o no? ¿Por qué va? Sí, estoy de acuerdo. Porque el agua es un problema en algunas partes del mundo. El no tener acceso a ella puede tener graves consecuencias sociales como las que plantea el autor. Pues se imagina, por ir a cargar agua no pueden trabajar las mujeres y no pueden ir a estudiar. También estoy de acuerdo en que el origen de este mal está relacionado con el cambio climático, cosa que se le tiene que tomar medidas para resolverla, si no nunca termina el problema del agua. Si no resuelven el problema del cambio climático, la falta del agua va a seguir. ¿Cómo hacer? Se, ¿Cómo resolverías las problemáticas desencadenadas por la falta de agua y el cambio climático? Para resolver la falta de agua se deben implementar medidas como la conservación del agua, la inversión de infraestructura para el suministro del agua potable y las consecuencias sobre el uso responsable, la preservación de la contaminación de fuentes de agua. Para resolver los problemas por el cambio climático se deben reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Usar energías limpias en lugar de combustibles fósiles o proteger los bosques y mares y el cuidado del medio ambiente. Va. Analizo la oración simple. El agua sigue siendo un problema en el mundo. Tenemos el agua sigue siendo un problema en el mundo. Va. El agua él sería el determinante,
Agua sería el sustantivo común, ¿va? El agua sería el sintagma nominal. El, mm, vean, él sería el nominal sujeto, agua sería el nominal sustantivo. El agua sería el sujeto. Sigue, sería el verbo principal, sería el sintagma verbal y el núcleo verbal, ¿va? Siendo sería un verbo auxiliar, ¿va? Un sería el determinante, problema sería el sustantivo común, en sería, sería una preposición, él sería el determinante, mundo sería un sustantivo como va. Todo esto sería el sintagma nominal. Un problema sería el complemento directo, en el mundo sería el complemento circunstancial del lugar. Sigue siendo un problema en el mundo sería el predicado, ¿va? Bueno, ¿va? Eso sería todo, ¿va? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.